Muy bien, perfecto, buenos días. Yo soy la doctora Alejandra Canel Paredes y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González, vamos a empezar el que es el último journal, o el inicio para nuestros nuevos compañeros, que lleva como por título Inmunidad del SARS-CoV-2, y esta va a ser una revisión y aplicaciones para los candidatos a la vacuna de fase 3. Este artículo fue publicado en una revista de uno de las más importantes del mundo. Esta es la segunda con el mayor factor de impacto, con un 60.392, y se publicó el 14 de octubre del 2020. Hasta ahorita, a tan poco tiempo de haberse publicado, ya tiene 38 citaciones y este es su tutorial. El autor de este artículo es el doctor Gregory Poland, el cual es un médico muy famoso a nivel internacional. Él es vacunólogo, él nació en Estados Unidos y es profesor actualmente de medicina en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Además, es director del grupo de investigación de vacunas de la Mayo Clinic. También es el jefe en la redacción de la revista médica Vaccine, y él sobre todo es muy conocido por su investigación tanto de las vacunas como de la inmunogenética de la respuesta a las vacunas. Y él es conocido por haber acuñado el término Vaccinomics. También él ha escrito sobre los impactos negativos de la afirmación falsa de que las vacunas podrían causar autismo, y también es un defensor abierto de la vacunación contra la influenza obligatoria. En 2007 fue nombrado por el presidente George W. Bush, presidente de la Junta de Defensa para Asuntos de la Salud, y también fue presidente de la Junta Epidemiológica de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Y bueno, por último recibió la medalla del secretario de Defensa por el Servicio Público Sobresaliente en 2004 y una maestría en el Colegio Americano de Médicos en el 2008. Bueno, vamos a iniciar con la introducción de este artículo, que bueno, se sabe que en los últimos 18 años, 3 nuevos coronavirus han cruzado la barrera de las especies para infectar ahora a los humanos y producir una diseminación de humano a humano. Además, hay 4 coronavirus humanos estacionales, que son estos 422-229E, NL63, OC43 y HKU1. Y estos son los responsables de causar hasta un tercio de las infecciones de vías respiratorias altas adquiridas en la comunidad. Los coronavirus se componen de un orden que viene de la familia de los nidovirales, y su forma de replicación es mediante su ARN mensajero. Ahora, a pesar de que pues, todos los investigadores que se centran en el coronavirus, pero no necesariamente en el SARS-CoV-2, sino en el coronavirus, entienden un poco más acerca de la inmunidad que dejan este tipo de virus, no como quiera, no se sabe del todo, entonces mucho menos del coronavirus del 19. Entonces, lo que sí se sabe es que la inmunidad que dejan este tipo de virus es escasa y varía de 80 días a aproximadamente un par de años, y que la reinfección con este tipo de virus es frecuente. Hasta 3/4 de los pacientes tienen, de los virus, perdón, van a producir reinfección. Y esto se concluye que, bueno, la inmunidad que dejan, pues es una inmunidad protectora, pues no tan duradera, y que se cree que la reinfección pudiera ser ya sea o por diferentes cepas del mismo virus, o pues es lo que se está investigando, a lo mejor, o por el mismo virus que sí reinfecta ese mismo varias veces. Pero bueno, desde diciembre de 2019, como nosotros sabemos, en Wuhan, China, surgió un nuevo virus que es el que produjo el síndrome respiratorio agudo grave, o SARS. Y este se llamó SARS-CoV-2 porque ya existía un SARS-CoV-1, y es así como surge el nombre de SARS-CoV-2 para este nuevo coronavirus 19. Y bueno, es muy importante, y bueno, ya lo hemos repasado en los journals pasados, saber la estructura de este virus, pero sí es muy importante porque de esto depende pues toda la inmunidad que va a producir y el posterior desarrollo de las vacunas. Entonces, bueno, tenemos que este es un virus esférico, que está envuelto en una bicapa lipídica, que es esta que podemos ver aquí, y bueno, tiene sus glucoproteínas, o más bien sus proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. Dentro de las estructurales, la más importante es esta rojita que tenemos aquí, que es la glucoproteína de espícula. Pero también hay otras que son muy importantes, como la glucoproteína de membrana, la glucoproteína de la nucleocápside, que son estas. Y esta es la nucleocápside, pero como quiera está pegada a la membrana celular, y también está entrelazado en esta, como podemos ver aquí, un hilito que es el ARN mensajero. Muy bien. Después, bueno, esto ya lo hemos visto también en nuevos journals, pero es importante saber cuál es el ciclo, cuáles son los pasos más importantes para el ciclo de vida de este virus y el desarrollo posterior de la inmunidad.
Entonces nos vamos a ir aquí siguiendo la imagen en el primer paso, en el punto número 1, es cuando se une el virus del SARS-CoV-2 a la membrana celular mediante el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es este azulito que tenemos aquí. Después, en el número 2, entra el virus a la célula y las proteínas virales que entran pueden ser reconocidas por receptores de reconocimiento de patrones, si fuera el receptor tipo TOL3, el 4 y el 7, y esto va a conducir a una liberación de patrones moleculares asociados al daño. También y va a iniciar así pues, la respuesta inflamatoria y la activación de vías innatas de la infección por este virus. Después, en el paso número 3, se fusiona la membrana celular y se libera el ARN mensajero, como lo podemos ver aquí, y después se empieza ya a hacer la transcripción. Se transcribe tanto el genoma, como aquí lo tenemos, y todas las proteínas estructurales que acabamos de ver. Después, en el paso número 4, bueno, como habíamos visto, las proteínas de la nucleocápside, que son estas, se ensamblan con el genoma o con el ARN mensajero, y en el paso número 6 ya se ensamblan, ahora sí, con todas las otras proteínas estructurales de la membrana celular, y se liberan de la célula. Después, en el paso número 7, pues ya es el reconocimiento por el linfocito B a través de su receptor de células B, con su posterior activación y liberación más adelante, ¿verdad?, de anticuerpos neutralizantes. ¿Contra quién? Contra estas glucoproteínas de espícula sobre todo, pero son contra las proteínas estructurales. Al mismo tiempo, puede ser detectado por una célula presentadora de antígeno, la cual la ingiere al virus, lo fracciona o lo fragmenta y posteriormente va y se lo presenta tanto a los linfocitos T cooperadores como a los linfocitos T citotóxicos. ¿Y qué pasa? Pues los activa. Y en el caso del linfocito T cooperador, pues lo que va a hacer una vez activado es que va a liberar tanto interleucina 2, factor de necrosis tumoral y sobre todo interferones. Esto es muy importante porque eso es lo que más va a producir pues el mecanismo de defensa antiviral. Y bueno, la actividad de los linfocitos T citotóxicos lo que va a hacer es que una vez que estén activados, nuevamente vaya a reconocer estas proteínas estructurales de membrana y vayan y maten a la célula que está infectada. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la inmunidad que queda después de la infección al SARS-CoV-2, porque se sabe que en los pacientes infectados que tienen SARS-CoV-1 o también llamado coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oeste, la detección de los marcadores de inmunidad humoral fueron medibles hasta por un aproximado de 2 a 3 años, pero a los 5 o 6 años estos ya no estaban, ya no eran medibles, o sea, ya habían desaparecido. Y en cuanto al SARS-CoV-2, también hay poco conocimiento sobre la inmunidad que deja después de la infección y también de los factores biológicos y genéticos responsables de este amplio espectro que observamos en los pacientes en la gravedad a su enfermedad. Entonces, se han propuesto ciertas como teorías. Una es que hay anticuerpos descoordinados o que son anticuerpos parcialmente neutralizantes, es decir, que no funcionan del todo bien. O que puede ser una respuesta aumentada de las células TCD4 y CD8 los que producen esta gravedad de la enfermedad. Se sabe que la durabilidad de la inmunidad al SARS-CoV-2, junto con los objetivos de las respuestas de los linfocitos B y T, pudieran ayudar al desarrollo de tratamientos y vacunas. Y esto que vamos a revisar en este artículo, sobre todo el conocimiento actual que hay sobre la inmunidad tanto celular como humoral en la infección de SARS-CoV-2 y ese conocimiento cómo se pudo utilizar para desarrollar después las vacunas o medir su eficacia sobre todo. Bueno, entonces vamos a empezar con inmunidad humoral al SARS-CoV-2. Como ya mencioné, las respuestas inmunes humorales a este virus van a estar mediadas por anticuerpos que se van a dirigir contra las proteínas estructurales. Principalmente son estas dos que marqué aquí en rojo, que son la proteína de espícula y la proteína de la nucleocápside, que es esta roja, la de adentro y la naranja de afuera. Y bueno, si tomamos este cachito, este fragmento, y lo hacemos como a mayor ampliación, podemos ver que la glucoproteína de espícula tiene dos subunidades, la N-terminal o S1 y la C-terminal o S2. Estas son un determinante antigénico importante y son las que, específicamente la S1, tiene un receptor que se llama dominio de unión al receptor, y como su nombre lo dice, este es el que se va a unir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y este mismo es al que se le va a unir los anticuerpos neutralizantes. Ahora, aquí en esta figura de la derecha tenemos en rojo las proteínas estructurales, las que son las más importantes, y las azules son las proteínas no estructurales, que son como epítopos que los linfocitos T, CD4 y CD8 van a reconocer. Pero las que van a neutralizar los anticuerpos, como podemos ver nuevamente, la
proteína de la nucleocápsida. Estas son las más importantes. Muy bien. En cuanto a los anticuerpos neutralizantes específicos para el SARS-CoV-2, que se producen ya sea o después de la infección o después de la vacuna o después de ambas, pues son importantes para que, como ya vimos, la neutralización y el aclaramiento viral. Por lo tanto, bueno, y aparte de estos títulos de anticuerpos se miden por ensayos de neutralización in vitro. Y estos son muy importantes porque, como ya vimos, se pudiera pensar que pudieran utilizarse como biomarcadores de la eficacia protectora de los anticuerpos, estos dos anticuerpos, o también como un biomarcador de una respuesta inmunohumoral exitosa posterior a la infección del SARS-CoV-2. De hecho, en este estudio se menciona que hay una fuerte correlación entre las respuestas de los anticuerpos neutralizantes con los títulos de anticuerpos hacia estas dos proteínas estructurales, a la glucoproteína de espícula, específicamente su dominio, el RBD. Pero bueno, en cuanto a las respuestas de anticuerpos, sabemos que los pacientes con coronavirus que ya están, bueno, con coronavirus activo o que ya están en su fase de convalecencia, pues pueden todavía tener estas respuestas de anticuerpos elevadas, ¿no? De IgG, IgM, IgA, pero ¿cuánto es el tiempo que dura? Bueno, en promedio comienza aproximadamente a los 7 a 14 días después del inicio de los síntomas y puede durar hasta semanas o meses después de resolverse la infección y después de este aclaramiento viral también. Pero bueno, se encontró que los anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, específicamente, del IgM, tuvieron su pico o su máxima concentración a los 10 a 12 días de la infección y fueron disminuyendo aproximadamente al día 18. Pues estos son los primeros que se desarrollan. Después, los anticuerpos IgG iniciaron en las primeras 3 semanas y también fueron disminuyendo hasta los 2 meses, más o menos. Y la IgA fue incluso un poco más temprano que la IgM. En la primera semana se empezaron a encontrar los títulos de este anticuerpo y su punto máximo fue a las 3 semanas, 20 a 22 días, y empezaron a disminuir. Pero lo más importante, lo más interesante fue que se vio que esta rápida disminución se vio más en pacientes que tenían COVID leve. Y por el contrario, se vio que los pacientes que tenían COVID grave tenían estos títulos de anticuerpos mayores que los que tenían COVID leve, como casi el doble de títulos de anticuerpos que los de COVID leve. Lo que sugiere que, bueno, como se ha estado diciendo, los anticuerpos o la respuesta humoral, por así decirlo, son los que van a mediar la inmunidad protectora al SARS-CoV-2, pero que esta pudiera no ser de larga duración, sobre todo si la infección que tuvo el paciente fue una infección leve. Y bueno, continuando con esta idea, es en un informe que comparó igual los títulos de anticuerpos en los pacientes sintomáticos versus asintomáticos, se encontró que los pacientes sintomáticos tenían una elevación de la IgG y de la IgM a las 3 a 4 semanas después de la infección por SARS-CoV-2, mucho mayor que los pacientes asintomáticos, con un odds ratio de 20.5 contra 3.5, es decir, una P muy significativa. Entonces aquí ya concluimos que la respuesta inmunohumoral se da más en pacientes con enfermedad grave y en pacientes sintomáticos versus asintomáticos. Pues obviamente, ¿verdad? Pues los sintomáticos van a tener una enfermedad más grave. Pero por el contrario, se vio también que los pacientes que tenían títulos de, si los anticuerpos IgG o IgM después del inicio de los síntomas más bajos tenían una mayor tasa de eliminación viral que los pacientes que tenían títulos más altos de IgG, lo que sugiere nuevamente que las respuestas de anticuerpos fuertes sí son los que se van a asociar con una enfermedad más grave, mientras que las respuestas bajas se van a asociar con una mayor tasa de eliminación viral y por lo tanto una respuesta más leve y una duración de la protección pues más corta también. Sin embargo, aquí se menciona en este mismo artículo de otro estudio que dice que también investigaron la respuesta inmunohumoral correlacionada con la gravedad de la enfermedad y se vio que esto no importaba en este otro estudio, por lo que mencionan que las respuestas inmunes celulares también pueden ser importantes para el desarrollo de inmunidad cuando tenemos esta infección. Bueno, en cuanto a la fase de convalecencia, esto sabemos que son hasta 8 semanas después de la infección aguda, y aquí se ha observado que los títulos de IgG permanecieron nuevamente significativamente más altos en los pacientes que habían sido sintomáticos que en los pacientes asintomáticos, con una P significativa de 0.002, y que solo el 13% de los pacientes sintomáticos se volvieron IgG seronegativos a los 2-3 meses después de la infección, es decir, en la fase de convalecencia, versus el 40% de los pacientes asintomáticos se volvieron IgG seronegativos. Entonces, esto apoya la teoría de que la inmunidad humoral juega un papel importante en la gravedad de la enfermedad.
Ahora, en cuanto a otros factores de riesgo, pues es importante tener en cuenta que no nada más es la respuesta de los anticuerpos, ¿verdad? Existen otros factores como el género, la edad y la genética que pueden influir en el desarrollo de gravedad de la enfermedad. Y hay otros más, como el tabaquismo, el índice de masa corporal, etcétera. Pero aquí nos vamos a enfocar en estos tres. Bueno, primero en cuanto al género. En una cohorte eran nada más 20 pacientes y se midieron las respuestas de IgG específico a la glucoproteína de espiga o de espícula y se vio que fueron significativamente mayores en mujeres mayores a 40 años que en mujeres menores a 40 años y que en hombres. Por lo que aquí se pudiera decir que, bueno, a lo mejor las mujeres tenemos una protección mayor o una mejor respuesta, ¿verdad?, a la infección, pero no. En otra cohorte con 149 pacientes que eran ya convalecientes, se vio que los hombres tenían más títulos de IgG neutralizantes anti la RBD y también anti la glucoproteína espícula que las mujeres. Entonces, hasta ahorita, pues, las respuestas de anticuerpos género o sexo específicos, pues todavía no están bien establecidas. Pero en cuanto a la edad, aquí sí se vio que los pacientes mayores a 60 a 85 años y también los de mediana edad, es decir, de 40 a 59 años, tenían títulos significativamente más altos de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 que los pacientes más jóvenes, entre edades de 15 a 39 años. Y por último, en cuanto a la genética, aquí marca dos estudios que identificaron ciertas mutaciones genéticas que también influyen en la predisposición a que el paciente tenga una respuesta a la infección más grave. Una de ellas eran mutaciones que interrumpen las respuestas del interferón tipo 1. Si recordamos, en la primera imagen veíamos que los linfocitos T cooperadores iban a liberar interferón tipo 1 como parte de la respuesta inmune innata adaptativa para el virus. Sin embargo, si se interrumpen estas respuestas de tipo 1, pues va a estar desprotegido, por así decirlo, el paciente. Y también hay otras mutaciones genéticas que producen autoanticuerpos que bloquean la función de este interferón tipo 1. Entonces, estas dos mutaciones sí se identificaron como un factor de riesgo de COVID grave en los pacientes que las presentaron. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con la inmunidad colectiva. Que bueno, la mitigación efectiva de la transmisión del SARS-CoV-2 se supone que debe de comenzar cuando se haya alcanzado y se sostenga esta inmunidad colectiva hasta el 70%. Pero bueno, hasta ahorita no se sabe si hay una inmunidad preexistente al coronavirus. Sobre todo, se piensa o se había planteado la hipótesis de que pues una infección previa a otro coronavirus pudiera, por reacción cruzada, presentar o producir más bien inmunidad a las personas, pero bueno, hasta ahorita eso no se ha demostrado y se desconoce. Entonces, bueno, ¿cuál pudiera ser una solución para poder tener esta inmunidad colectiva y alcanzar este 70% de mitigación efectiva? Pues bueno, lo único es una vacuna. Pero bueno, hasta ahorita tampoco, bueno, pues ya hasta ahorita es que este artículo es de septiembre, octubre, pero bueno, hasta ahorita en este artículo todavía no se podían identificar bien cuáles eran las respuestas ni celulares ni humorales. Ahorita, bueno, ya vimos un poquito más de lo humoral y vamos a continuar ahora a ver cómo es la respuesta de la inmunidad celular al SARS-CoV-2. Bueno, se detectaron respuestas de los linfocitos T, CD4, específicas al virus en 7 pacientes, es decir, un 70%, y de linfocitos T, CD8 en el 10, o sea, en el 100%. Eran solo 10 pacientes, de los cuales el 100% tenían respuestas de CD8 y el 70% de CD4, lo cual, pues bueno, dice que también es importante, ¿verdad?, la inmunidad celular, no nada más la humoral. También se vio que estos títulos de linfocitos de CD4 y CD8 se dieron más altos en los primeros 7 a 10 días de que iniciaron los síntomas de COVID y que comienzan igual que los anticuerpos a disminuir alrededor del día 20. Ahora, nuevamente, esta respuesta de linfocitos T se correlacionaba con la gravedad de la enfermedad en unos estudios, pero había otros estudios que decía que cuanto más fuerte era, como que se consumían los linfocitos T y entonces a los días 20 por eso disminuían, porque la respuesta había sido muy severa. Entonces, nuevamente la respuesta celular también se va a correlacionar con el tamaño de la gravedad, más bien, el tamaño de la respuesta con la gravedad de la infección del SARS-CoV-2. Pero bueno, ya más adentro, como hemos visto, que se liberaba interferón, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral alfa, pues recordemos que estas citocinas son principalmente de tipo TH1. Entonces, la respuesta al SARS-CoV-2 se va a caracterizar por una respuesta de tipo TH1
Y como ya mencioné, la inmunodominancia va a ser contra la glucoproteína de espícula, la proteína de membrana y las proteínas de la nucleocápside. Y también se vio cuáles eran los linfocitos que predominaban, dependiendo de si era una infección aguda o de si era una fase de convalecencia, y se vio que durante la fase aguda predominaba el fenotipo citotóxico y que durante la fase de convalecencia predominaba el fenotipo de memoria. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar del primer informe de la vacuna contra el SARS-CoV-2, el cual fue hecho en una vacuna vectorizada en un adenovirus del serotipo 5 que expresaba nuevamente la glucoproteína espícula. Estas se midieron las respuestas de los linfocitos T, CD4 y CD8 en 108 receptores de la vacuna, 108 pacientes. Y bueno, se midieron estas respuestas, las cuales se vio que fueron detectables a los 14 y 28 días después de la vacunación, y se comparó con pacientes que pues no habían sido vacunados todavía, y se vio que pues, los pacientes no tenían ninguna respuesta de linfocitos T, CD4 y CD8, por lo que la vacuna sí producía una respuesta celular. Y también se midieron pues, los marcadores bueno, las citocinas, y se vio que sí se elevaban tanto la interleucina 2 como el factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, hablando de las características de las respuestas inmunes que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes con COVID-19, a esto se le llama la huella inmune en los pacientes. Se sabe que ocurren respuestas de células TCD4 y CD8, principalmente de CD8, 1 o 2 semanas después del inicio de los síntomas. Como ya vimos que la regulación a la alza de las citocinas TH1 va a ser la que va a predominar, sobre todo interleucina 6, 8, 10 y la quimiosina 10. También que hubo una reducción significativa en los repuestos de células T y un agotamiento funcional de las células T restantes cuando la respuesta era muy grave. También que las células T se ciclan rápidamente y sobre todo las que más rápido se ciclaban eran las que tenían marcadores de agotamiento PD1 y HABCR2. Que la producción de células T auxiliares foliculares y células T cooperadoras TH17, sobre todo en el pulmón, eran un factor de riesgo para COVID-19 grave, ya que esto producía una excesiva inflamación en el pulmón. Por eso es importante saber cuáles son la respuesta inmune celular. También que había un aumento del número de los neutrófilos y por último que las respuestas de células T de memoria específicas en ausencia de anticuerpos específicos se pudieran guiar como estrategias para guiar un tratamiento dirigido o revertir o minimizar estos cambios. Entonces, bueno, un análisis mucho más detallado de todas estas características o de esta huella inmune en los pacientes con COVID, pues pudiera proporcionar información para formular las vacunas. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar ya de las vacunas. Se sabe que una respuesta humoral balanceada, más una respuesta celular también balanceada y dirigida sobre todo hacia TH1, son las que nos van a conferir una protección contra el COVID-19 y también evitar la enfermedad aumentada por la vacuna que vamos a ver más adelante. Entonces, hay varias vacunas candidatas que se investigaron, o sea, que son diferentes. Unas tienen ácidos nucleicos, otras vacunas son de virus inactivados, otras vacunas son de virus vivos atenuados, otras vacunas son contra las proteínas o las subunidades de péptidos, y otras vacunas pues tienen vectores virales, como casi todas, de hecho. Y bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas, y son las que vamos a ver ahorita. Y bueno, la mayoría son intramuscular, como podemos ver aquí esta imagen. Casi ninguna se hizo intranasal, aunque todavía no se descarta, todavía hay unas en investigación. Y bueno, ¿por qué fueron intramuscular? Pues porque aquí se pueden medir más fácilmente las respuestas inmunitarias en la sangre en lugar de las mucosas. Pero bueno, desde ya agosto del 2020 ya empezaron a realizarse múltiples ensayos de clínicos en fase 3 en varias partes de todo el mundo. Fueron muchos países con decenas de miles de participantes. Sin embargo, pocos incluían pacientes que fueran menores de edad y pacientes embarazadas. Aquí casi, pues, y obviamente, pues niños mucho menos, ¿verdad? Y bueno, los resultados de algunos de estos ensayos se publicaron a finales del 2020, aunque todavía hay unos pendientes. Y bueno, la FDA estableció que para que una vacuna se considerara eficaz, debía de proporcionar una protección de al menos un 50% de las personas vacunadas. Y para su seguridad se basaba según los efectos adversos poco frecuentes. Obviamente, no los leves que todo el mundo tiene, sino los raros. Pero bueno, también se menciona que el desarrollo de esta vacuna se puede ver obstaculizado si hay una mutación en lo que se le llama el talón de Aquiles, porque como vimos, todos los anticuerpos se van a dirigir contra la glucoproteína de espícula. Entonces, si llegara a aparecer una mutación en esta glucoproteína, pues ahí sí nos veríamos en un problema, porque ya no servirían las vacunas. Pero bueno, vamos a revisar ahora los candidatos de las vacunas que se han mostrado en fase 3.
Iniciamos con la de AstraZeneca, la cual bueno, fue hecha en colaboración con la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca, y esta es una vacuna vectorizada por adenovirus de chimpancé que codifica a la glucoproteína de espícula del SARS-CoV-2. Entonces, esta es una vacuna, como ya vimos, es vectorizada y eran 2 dosis, con una separación de 28 días. Se dio nuevamente en pacientes de 18 a 55 años y esta requería una refrigeración, aunque no mencionaban en ese artículo 4. Bueno, primero se llevó a cabo en primates, donde vieron que tenía una inmunogenicidad y una eficacia protectora. Y entonces después se siguió a los ensayos de fase 1 y 2, que tenían 543 pacientes. Y bueno, aquí mostró que se indujo una respuesta de anticuerpos IgG contra la glucoproteína de espícula y también que se formaron anticuerpos neutralizantes y que se produjeron por los linfocitos de interferón gamma en la mayoría de los pacientes y que estas respuestas fueron similares a las del plasma convaleciente de pacientes que se habían recuperado de COVID-19, por lo tanto que sí generaban una protección humoral. Después se comenzó después la fase 3 de este ensayo en agosto del 2020 con 2.000 receptores y 1.000 controles, pero hubo un episodio de un evento que se catalogó como una mielitis transversa, por lo que se pausó, pero más adelante en octubre se reanudó y ya no se volvieron a encontrar ningún efecto adverso mayor como este que se había documentado y que aparte era un paciente que también tenía esclerosis múltiple, entonces ahí estuvo un poco en duda si ese era un efecto adverso por la vacuna o no. Pero bueno, los efectos adversos principales de esta vacuna son los mismos que en todos, que es dolor en el sitio de inyección, escalofríos, fatigas, cefalea, artralgias, mialgias, que se dan sobre todo en los primeros 5 días después de la aplicación de la vacuna. Y de hecho, en este estudio fueron el único que se vio que estos efectos adversos disminuían si los pacientes se premedicaban con paracetamol antes de la vacuna. Bueno, continuando con la siguiente vacuna, que es la de Moderna, que esta se hizo en conjunto con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y esta es una vacuna basada en ARN mensajero que también codifica la glucoproteína de espícula encapsulada en nanopartículas lipídicas. Estas eran 2 dosis de 10 o de 100 microgramos, igual pacientes de 18 a 55 años, y se almacenaba a menos 20 grados centígrados, lo cual pudiera pues generar un problema de logística para el almacenamiento y el transporte de la vacuna. Igual se inició en primates, donde se vio y se corroboró que sí producían una inmunogenicidad y una eficacia protectora, y en el ensayo de fase 1 se observó que sí inducían anticuerpos de unión a la glucoproteína espícula y también anticuerpos neutralizantes del virus y también respuestas celulares de tipo Th1, como la de AstraZeneca, y también estas respuestas se midieron en pacientes que habían tenido COVID, se vio su plasma y se vieron estas respuestas de anticuerpos y se vio igual que eran similares. Igual no se informaron ningún evento adverso grave, más los que ya mencioné, los efectos adversos comunes locales, leves. Y bueno, en agosto de 2020 comenzó la fase 3 en Estados Unidos, que igual incluía solo pacientes mayores de edad, y eran 20.000 receptores de vacunas y 10.000 controles. Bueno, continuando con la siguiente vacuna, es la de Pfizer y BioNTech, que esta es la que nos vacunaron a todos nosotros, y esta es una vacuna de ARN mensajero que está modificada con nucleócidos y está formulada con nanopartículas también lipídicas, que esto es lo que le produce sobre todo las reacciones alérgicas. Y bueno, esta se vio que también provocó IgG de unión al dominio RBD y también anticuerpos neutralizantes. Y aquí en los ensayos de fase 1 y 2, cada uno fue con 45 pacientes, eran 2 dosis intramuscular, el día 0 y el día 21. Y las dosis eran o de 10, o de 30, o de 100 microgramos. Nuevamente, pacientes de 18 a 55 años, y esta es la que el peor almacenamiento, por así decirlo, tienes el más frío de menos 80 grados centígrados, lo que igual pues es difícil para su transporte y para su pues, logística de distribución. Bueno, eran 2 vacunas, la 1 y la 2, y en ambas se midieron los títulos de anticuerpos neutralizantes, y en ambas vacunas fue muy similar, pero se vio que en la segunda, tuvo la que era de mayor dosis, la de 100 microgramos, tuvo mayor respuesta de linfocitos TCD4 y CD8 contra la glucoproteína espícula y contra el dominio RBD. Igual, los efectos adversos fueron leves, los mismos de todas, y se vio que a los 21 días después de la primera dosis, los títulos de anticuerpos anti-RBD fueron mayor que los pacientes que habían tenido COVID, o sea, los pacientes convalecientes que habían padecido COVID. Y en la segunda vacuna, 14 días después de la segunda dosis, estos títulos de estos anticuerpos fueron mucho más altos, 1.9 veces con la de 10 y 4.6 con la de 30, más altos que la del suero. Por lo tanto, la que se prefirió fue la segunda, y esta es la que actualmente es la que nos aplicaron.
El ensayo de fase 3 de 44,000 personas, nuevamente de 18 a 85 años, se está llevando a cabo en Estados Unidos, pero bueno, hasta ahorita ya se está como quiera poniendo esta vacuna. Después sigue la vacuna de Johnson Johnson, la cual es una vacuna vectorizada con adenovirus del serotipo 26, que expresa nuevamente la glucoproteína espícula de longitud incompleta. Esta es una dosis intramuscular y es la única que es dosis única. Y esta se observó en los estudios iniciales que indujo fuertes respuestas de anticuerpos neutralizantes y que también proporciona la protección contra el SARS-CoV-2, pero en primates. Después se llevó a cabo el ensayo de fase 1 y 2 con 1,045 participantes y también se vio que su perfil de seguridad y su eficacia pues eran buenas, pero no se esclarecieron mucho los resultados. O sea, estos resultados de la de Johnson Johnson todavía están pendientes. Ahora, esta vacuna es de las mejores en cuanto al almacenamiento, solo es un almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados y el 23 de septiembre del 2020 se inició ya el estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo de fase 3 en 60,000 participantes mayores de 18 años. Este es en Estados Unidos y en Bélgica, pero bueno, como mencionó, la empresa aún no revela los datos ni del perfil de seguridad ni de la eficacia. Y bueno, sigue la de Gamelaya, que esta es la vacuna rusa, y esta fueron 2 ensayos clínicos, una con un vector de adenovirus serotipo 26 recombinante y otra con un vector de adenovirus serotipo 5 recombinante. Ambos nuevamente portaban el gen de la glucoproteína espícula de SARS-CoV-2. Entonces, en los ensayos de fase 1 y 2, que fueron en pacientes de 18 a 60 años, los pacientes recibieron cada uno, en el estudio de fase 1, era una vacuna o la otra, o sea, la 5 o la 26. Y en el ensayo de fase 2 eran las dos. Y bueno, aquí se estudiaron las formulaciones, en la de fase 1 se estudió la formulación congelada, esas estaban almacenadas a menos 18 grados centígrados, y en el segundo eran las formulaciones liofilizadas almacenadas a 2 a 8 grados centígrados. Y aquí se vio que para la vacuna, la primera, en el 100% de los receptores en ambos estudios, todos se lo convirtieron y los títulos de anticuerpos anti-RBD y de anticuerpos antineutralizantes eran mayores a los que se observaban en los pacientes que les habían, o sea, los pacientes convalecientes. Y que la respuesta de linfocitos TCD4 y CD8 detectados en todos los voluntarios alcanzaron un pico al día 28 después de la vacunación. Igual, las reacciones locales y sistémicas en estos pacientes fueron leves, no hubo una reacción grave reportada con esta vacuna, más que los mismos de siempre del dolor local. Bueno, entonces esta vacuna fue de las primeras que se aprobó, esta fue el 12 de agosto del 2020, antes de que se iniciaran sus ensayos de fase 3, se aprobó como por urgencia, por así decirlo, pero bueno, en su ensayo clínico de fase 3, ahí se iba a reclutar 40,000 participantes de diferentes edades y de grupos de riesgo, y este se va a llevar a cabo pues nada más en Rusia. Bueno, las que siguen ya son las vacunas chinas. La primera es la de CanSino Biologics, que esta es una vacuna recombinante vectorizada con adenovirus serotipo 5, que también expresa la glucoproteína espícula del SARS-CoV-2, y esta en específico es la cepa del virus, o sea, la que inició todo en Wuhan. Este fue un ensayo clínico. En la fase 1 fueron 108 pacientes, solo por una dosis, y fueron pacientes de 18 a 60 años. Y se dieron o 5 por 10 a la 10 partículas virales el día 0 y el día 14, o una mayor dosis, 1 por 10 a la 11 partículas virales el día 0 y el 28, o 1.5 por 10 a la 11 partículas virales el día 0 y el día 28. Cada grupo tenía 36 pacientes y se vio que se prefirieron las dosis mayores, o sea, las de por 10 a la 11, porque se vio que los anticuerpos neutralizantes aumentaron más o menos 4 veces sobre la basal al día 14 en 30% y al día 28 en 50%. Pero con la mayor dosis, la de 1.5, se vio que esos anticuerpos neutralizantes aumentaron en 42%, o sea, de 31 subió hasta 42, y de 50 subió hasta 75 el día 28, por lo que, pues, esta fue la vacuna que se siguió investigando, por así decirlo. Igual, las reacciones adversas incluyeron nada más dolor, eritema, edema en el sitio de la inyección, fiebre, cefalea, artralgias, mialgias. Bueno, esta vacuna se aprobó también para su uso de emergencia el 25 de junio del 2020, nuevamente antes de iniciar sus pruebas en fase 3, por urgencia. Y bueno, en el ensayo de fase 3 ya incluye 40 participantes que esto se está llevando a cabo en Pakistán, en Pakistán y en China. Y bueno, nada más. Sí. Sigue la de Sinovac Biotech,
esta es otra vacuna china, esta es diferente a las demás, esta es la única que es un virus entero que está químicamente inactivado, y esta se llama CoronaVac y son 2 dosis, el día 0 y el día 28. A este también se le concedió el uso de emergencia, o sea, se autorizó su uso de emergencia por las autoridades en China en julio del 2020, antes nuevamente del inicio de los estudios de fase 3, como muchas que ya vimos. Y aquí se vacunó casi al 90% de los empleados de CoronaVac o de Sinovac Biotech. Y bueno, ya después se realizó el ensayo de fase 3, que incluía a 9,000 miembros del personal sanitario, y esto fue en Indonesia y en Brasil. Y estos son los resultados. Bueno, estos son los resultados de la fase 2. Fueron 600 pacientes de 18 a 59 años y nuevamente fueron 2 dosis, la de 3 microgramos o 6 microgramos, el día 0 y 14 la primera y el día 0 y 28 la segunda, y placebo. Y bueno, la vacuna provocó anticuerpos anti-RBD y anticuerpos neutralizantes 2 semanas después de la segunda dosis en 92.4% de los pacientes con la de 3 microgramos y en 97.4% de los pacientes con la de 6 microgramos. Y bueno, pues se observaron respuestas más fuertes con esta segunda vacuna, por lo que esta fue la que se prefirió, y acuérdense que esta vacuna fue el día 28, no el día 14, entonces esta fue la elegida. Igual, las respuestas de los anticuerpos neutralizantes fueron mayores en los adultos más jóvenes de 18 a 39 años que en los adultos de mayor edad, de 40 a 59 años. Y bueno, la que se eligió fue la de la mayor dosis, como todas hemos visto que las que tienen más dosis son las que producen una mayor respuesta de anticuerpos. Igual no se informaron eventos o efectos adversos graves de las vacunas, más que los locales normales de todas las vacunas. Y bueno, sigue la vacuna de Sinopharm, es otra vacuna china que es un virus entero inactivado, y esta tiene un adyuvante de alumbre que es sulfato de aluminio con otro metal. Esta se llama New Crown COVID-19 y en la fase 2 incluyó a 224 pacientes, a cada uno se les ponían 5 microgramos y eran pacientes de 18 a 59 años. Igual, fueron el día 0 y el día 14 versus placebo, por así decirlo, es decir, versus solo alumbre, y el día 0 y el 21 versus solo el alumbre. Y nuevamente se midieron los títulos de anticuerpos neutralizantes, que fueron generalmente similares a aquellos producidos por otras vacunas, pero fueron igual mayor en el de el día 0 y 21, porque miren, podemos ver aquí por 121 contra 247. Además, en esta vacuna se midieron los linfocitos y las citocinas que producían, y se vio que fue igual en ambos grupos, y que pues se sugiere aquí que entonces las respuestas inmunitarias celulares pues a lo mejor no se generaron, solo se generaron las humorales. El perfil de seguridad de estas vacunas fue igual en las dos, con efectos adversos locales únicamente, y bueno, a finales de agosto de 2020 Sinopharm ya también inició con la vacunación a su personal, desde agosto de 2020, antes de la fase 3, que bueno, esta es la fase 3, se está llevando actualmente con 5,000 pacientes, y esta se está llevando en los Emiratos Árabes Unidos, perdón, se me olvidó la bandera. Este es entre China y los Emiratos Árabes Unidos, y bueno, ya también fue aprobada por el gobierno chino para su uso de emergencia en los proveedores de atención médica. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a retomar esto que había mencionado en la primera diapositiva o la segunda, que era el aumento de la enfermedad. Ya que bueno, la respuesta de los anticuerpos, como ya vimos, pues es un componente muy importante de la inmunidad protectora durante la infección del SARS-CoV-2, no nada más del SARS-CoV-2, de todos los virus, pero se han visto casos de amplificación dependiente de anticuerpos que son inducidos por las vacunas. Estos casos se han reportado sobre todo con las vacunas del virus sincitial respiratorio, el sarampión y el dengue. ¿Y esto qué significa? Bueno, lo que se plantea son como unos anticuerpos que no funcionan muy bien. Son anticuerpos no neutralizantes que pudieran facilitar la entrada viral. Es decir, yo al ponerle esta vacuna, mi cuerpo va a generar unos anticuerpos débiles que en lugar de conferirme protección, me van a facilitar la entrada viral a las células a través de interaccionar con el receptor o con el complemento. Y esto pues plantea un obstáculo muy importante para el desarrollo de estas vacunas. ¿Por qué? Pues porque hace que haya un riesgo mayor de producir una reacción sistémica fuerte en el paciente al que se está vacunando. Ahora, este riesgo se supone que puede aumentar si hay mutaciones en la glicoproteína espícula del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque debilitaría, como habíamos mencionado, el talón de Aquiles, debilitaría la respuesta humoral primaria que se tenía hacia esta glucoproteína. Otra es que la infección por monocitos, macrófagos y por linfocitos B puede ocurrir como el resultado de
una unión de un complejo antígeno o anticuerpo, por así decirlo, inestable, que va a producir una extensa apoptosis, y esta extensa apoptosis de todas estas células inmunitarias produce la liberación de citocinas proinflamatorias y una respuesta sistémica generalizada muy grave. Bueno, se hizo la hipótesis de que pudiera ser una interacción del anticuerpo con un epítopo en el dominio de la unión de la enzima convertidora de la angiotensina 2 diferente al otro, que pudiera ser la que produjera este aumento de la enfermedad. Y bueno, la exposición previa al SARS-CoV-2 pudiera tener un papel en la amplificación dependiente de anticuerpos. Bueno, como conclusión de este artículo, pues queda mucho por aprender sobre la inmunidad al SARS-CoV-2, incluida la inmunidad protectora tanto inducida como por las vacunas y el mantenimiento de la inmunidad contra este virus. Es fundamental que la investigación se centre en comprender los impulsores genéticos de la infección y de la inmunidad humoral y celular inducida por la vacuna del SARS-CoV-2, en definir los objetivos detallados de la respuesta de tanto inmune humoral como celular a nivel de los epítopos. También es importante caracterizar el repertorio de receptores de linfocitos B y T que son estimulados en la infección del SARS-CoV-2 o durante la vacunación, y establecer el mantenimiento de la inmunidad protectora a largo plazo después de la infección o de la vacunación. Y como conclusiones personales, yo escribí que la comprensión de los mecanismos de la inmunidad de corta duración después de una infección por el SARS-CoV-2 es muy importante porque puede tener implicaciones para el desarrollo de protección y durabilidad de la inmunidad inducida por las vacunas. Que existen preocupaciones sobre la seguridad y eficacia de ciertas vacunas, dado que algunas incluso aún ni siquiera han sido aprobadas en ensayos de clínico fase 3 o no se han compartido sus resultados, pues por lo que es importante verificar la integridad de los datos de dichos ensayos clínicos. Ahora, como el número de pacientes infectados por SARS-CoV-2 sigue en aumento, al identificar, evaluar y comprender esta respuesta inmune, tanto humoral como celular, a la infección por el SARS-CoV-2 es fundamental. Y el grado en que los anticuerpos preexistentes al SARS-CoV-2 pueden contribuir a la amplificación de la enfermedad permanece en duda. Sin embargo, hasta ahorita no hay evidencia en modelos animales ni en humanos en ensayos clínicos de fase 3 de este aumento de la enfermedad por la vacuna. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias.